Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer. Yo soy Fernando Chapi Martínez y estoy muy contento de que me estén acompañando en esta nueva ocasión a través de las distintas radios FM que nos transmiten, como también en edenex.es, la radio del misterio en el medio virtual, y Misterio Infinito Perú en YouTube. Mientras grabo esto son más de las 12 de la noche y pues no hay demasiados sonidos en el ambiente, salvo ocasionalmente alguna que otra moto que pasa, alguna que otra muestra de la vida de estas horas de la noche, ¿no? Como pueden ser ladridos lejanos o incluso, ya que estoy en la Amazonía, el croar de los sapitos, de las ranas, ya que ha habido una lluvia considerable de varias horas de duración. Y justamente yo he estado hasta no hace mucho rato paseando por las calles, aprovechando el silencio, relajándome y meditando en medio de la soledad, lo cual es algo que todos necesitamos con mayor cercanía en el tiempo de lo que nos podamos imaginar, para descargarnos un poco de todo lo que nos pone en la mente, todo lo que genera estrés debido al día a día, que usualmente suele estar plagado de cosas no muy positivas, ¿no? Ya sea en el trabajo o en otros campos. Es demasiado lo que nos estresa. A veces sentimos que el peso que llevamos suele ser ya casi extenuante, pero justamente estos momentos de paseo, y más si es en un ambiente propicio, fresco, de silencio, suelen ser un bálsamo para el alma. Pero bueno, yo he llegado, como digo, de caminar. Ha sido un paseo el que me he dado de buen rato, y hay quienes, para relajarse, pues se van también a dar un paseo, pero a otros lugares, por un parque, frente al mar si lo tienen cerca, en las inmediaciones de algún lago, laguna o río, se van a otra ciudad. Pero ¿qué me dirían ustedes si yo, como parte de las historias insólitas que les suelo contar aquí en el programa, les cuento que hubo el caso de una persona, de una enfermera llamada Karen, que en cierto momento a inicios de los 90 fue más que invitada, fue casi obligada a dar un paseo, pero a un paseo por los espacios. Ustedes dirán, ¿qué cosa? ¿Cómo es eso? ¿Acaso era astronauta? Pues no, les voy a contar este caso. Ocurrió en Winnipeg, Manitoba, Canadá. La fecha, el 1 de noviembre de 1992. Una fecha muy simbólica en distintos países del mundo, porque como sabemos, al menos de acuerdo a la tradición católica en particular y cristiana en general, pues se recuerda el Día de Todos los Santos. Otros lo confunden también con la fecha del Día de Muertos, que en realidad es el 2, ¿no? Un día después. Pero igual, son temporadas del año en las que hay bastante magia en el ambiente. Pero en el ambiente de las calles, ¿no? Los que el día anterior a ese, por ejemplo, también celebran Halloween el 31 de octubre. Pero Karen se encontró con la magia, vamos a llamarle así, y también con el inicio de este paseo cósmico dentro de su propia casa. Como digo, 1 de noviembre del 92 a las 2 de la mañana, hora local de ese rincón canadiense. Nuestra protagonista se despierta a la hora mencionada de manera brusca, sobresaltada totalmente, porque escucha un fuerte golpe en su puerta. En un primer momento estaba como aturdida, somnolienta, y quizá pensó que alguien había llegado a esa hora pues requiriendo algo. Pero caramba, las 2 de la mañana, ¿quién puede molestar?
Entonces después, pensándolo más, dijo, quizás se trate de los vecinos, porque tenía por ahí unas personas al lado de donde ella habitaba, extremadamente fastidiosos, que amaban hacer fiestas, que se la pasaban en un jolgorio casi permanente. Y no sería la primera vez que la habían despertado con todos esos sonidos, así que ella estaba bastante incómoda, ¿no? Decidió levantarse de la cama y salir a ver quién rayos estaba fuera de su casa. Fue al pasillo, llegó a la sala de estar y hasta ahí nomás llegó, porque se sobresaltó al ver a dos personas, o eso parecían, en medio de la penumbra de esa sala. Pero eran personas como pequeñitas, bajitas. En un primer momento quizá pensó que se trataba de ladrones, de intrusos, de personas que habían entrado a su casa con intenciones que no habían de ser buenas. Pero al reparar en la pequeña estatura, pensó que se podía tratar de niños. Pero era ilógico, niños entrando a su casa sin tener la llave, a las 2 de la mañana, quizá había dejado la puerta junta, no la había cerrado bien y no se había dado cuenta. Seguro estarían esos pensamientos, pero al final eran niños que estaban dentro de su casa cuando no deberían estar ahí, así que les pegó un grito. Primero una pregunta, ¿cómo entraron aquí? Y después les dijo que se vayan, pero al acercarse más se da cuenta de que no eran niños, ni siquiera eran adultos de baja estatura, sino unos seres muy extraños que tenían unos grandes ojos redondos y estaban vestidos con lo que parecían túnicas blancas o quizá batas de laboratorio. Eran, como digo, bastante pequeños, no llegaban quizá al 1,50 m de estatura. Y al escuchar el pedido de Karen de que se fueran de la casa y la interrogante de cómo entraron, lo que hicieron fue permanecer de pie frente a ella con mirada penetrante y quién diría si hasta desafiante, y justamente esos ojos fueron lo que le llamaron a Karen más la atención. Parecía como si quisieran hablarle con la mirada. Ella lo interpretó como telepatía e hizo otra pregunta: ¿qué quieren? Así que estos seres, se miraron el uno al otro como si se pusieran de acuerdo y al unísono la miraron de frente a ella. Y telepáticamente igual le dijeron que querían llevarla a dar un paseo por el espacio. Pero no esperaron que Karen les dijera sí o no, porque de repente ella se sintió como transportada en microsegundos a un espacio que identificaba como si fuera un hangar, como estos hangares donde se guardan los aviones, ¿no? Un espacio muy grande en el que lo único que había era una cosa que ella identificó como una nave que se parecía levemente a un cohete. En realidad la forma era más como la de un cigarro, ¿no? Que de este tipo de supuestas naves de otros mundos hay muchos testimonios. Ella estaba todavía aturdida porque no recordaba cómo es que había llegado ahí. Hacía tan solo unos segundos se encontraba en la sala de su casa y minutos antes estaba profundamente dormida. En medio de todo ese espacio solamente estaba este objeto en forma de cigarro y todo parecía muy limpio, como si recién hubieran construido ese espacio, como si se lo hubieran preparado a ella para su llegada. ¿Quién sabe? Los seres iban uno delante de Karen y el otro detrás, como si la escoltaran, como si quisieran prevenir que intente escapar, y la llevaron hasta esa especie de nave que tenía una pequeña puerta en uno de sus lados. La hicieron entrar y cuando ella pues es llevada ahí, ve lo que interpreta como una especie de sala de control, ¿no? Así como quizá la de estas series de ciencia ficción, como la sala principal que se ve pues en el Enterprise, digamos, de Star Trek, ¿no? Algo así, con paneles, con distintos botones y todo esto. A ella se le antojó que era algo así. Y justamente
En medio había 3 sillas delante de una especie de mesa que tenía 3 pantallas rectangulares y 2 juegos de botones de colores y unos mecanismos que parecían controles, ¿no? Y delante de todo eso había unas grandes ventanas, unos ventanales que parecían estar mostrando un cielo azul muy oscuro, como si ya, no sabemos cómo, estuvieran volando y lo que vieran fuera o la alta atmósfera o el cielo nocturno de un lugar donde no hubiera prácticamente contaminación lumínica. De pronto, los seres le dicen telepáticamente a Karen que irían a las estrellas. Suena emocionante, ¿no? Pero comprendemos que Karen seguramente estaba aterrada porque no lo pidió. Ella solo observó que los seres se ponían nuevamente acá al lado de ella y empezaban a manipular los controles. Era como que se turnaban para presionar los mismos botones una y otra vez y estos se iban iluminando. Ese cielo azul que se veía en las ventanas que estaban delante cambió de color a negro. Habían salido de la Tierra al parecer y de pronto pudo observar lo que parecían multitud de estrellas delante de ella y de estos seres. De pronto observó mejor las manos de estos personajes y le pareció que más que manos parecían guantes, pero no tenían dedos y era como que golpeaban con toda la mano en los botones para lograr que se oprima, ¿no? De pronto Karen no sabemos si pierde el conocimiento o si todo fue un sueño o qué es lo que ocurrió, pero se encontró nuevamente en su habitación, como si se hubiera recién despertado con un sobresalto. Por eso digo, pudo haber sido un sueño, pero como hay que prestarle credibilidad a los testimonios, a los testigos de estas cuestiones insólitas, pues hay que escucharle. Y ella justamente mencionaba a los investigadores con los que se contactó después que su experiencia había sido plenamente real, que no se había tratado en ningún caso de un sueño, de una pesadilla, de una alucinación. No había consumido ningún tipo de sustancia o de alcohol y también dijo que normalmente no solía tener muchos sueños y en ningún caso había tenido sueños vívidos como para confundirlos con la realidad. Tampoco leía novelas de ciencia ficción, ni solía ver películas de fantasía, ni programas de televisión de temas ufológicos o paranormales porque eran cuestiones que no le interesaban. Cuando unos investigadores de allá de Manitoba, Canadá, le entrevistaron una y otra vez, decían que Karen parecía una persona muy tranquila, no se notaba que estuviera fabulando, que estuviera queriendo atención o que estuviera agregando detalles sobre la marcha, sino que la veían muy racional y no estaba buscando tampoco dinero ni ningún tipo, como digo, de que se le prestase atención o algún tipo de protagonismo, ¿no? Así que, ¿qué habría sido? Bueno, no lo sabemos de momento, pero son estos casos que nos demuestran, o al menos nos dan una pista de que podría ocurrir. Incluso cuando creemos que todo está más tranquilo, es cuando ocurren cosas que pues nos dejan más sorprendidos de lo que podamos pensar, porque difícilmente podremos explicarlo a quienes nos preguntan por esos sucesos, o incluso explicárnoslo a nosotros mismos. Misterios al anochecer. Continuamos con los casos, y para esto tenemos aquí el libro Mis Primos del investigador y periodista español JJ Benítez. El nombre Mis Primos, para alguien que no conozca el libro, que no haya escuchado nada, ninguna reseña, pues le puede parecer singular. Quizá se trataría de una novela familiar, pero no es así, sino que JJ Benítez tiene tantos años en la investigación y se ha adentrado de tal manera en el fenómeno ovni y en su posible origen extraterrestre que él denomina de una manera cariñosa, de confianza, por decirlo así, a los seres de otros mundos como sus primos. De ahí el nombre del libro, que además
está compuesto por multitud de testimonios de personas que aseguran haber tenido encuentros con criaturas y naves que parecían no ser de por esta tierra. Por ejemplo, un caso del año ni más ni menos que 950 después de Cristo en Japón. Bueno, para esto JJ Benítez nos refiere a Norihiro Saito, una autoridad en crónicas antiguas del Japón. Vamos a decir, una persona versada en historia y en literatura de épocas pasadas de su país. Y sin embargo, dentro de todo eso, dentro seguramente de noticias y mitología, se encuentra con posibles sucesos ovni. Norihiro Saito menciona que en un libro, como digo, del 950 de nuestra era, llamado La Crónica del Templo de Hyoseiji, se menciona lo siguiente: el comandante del puesto de guardia izquierdo, según sus propias palabras, observó dos objetos brillantes en el cielo. Marchaba el uno hacia el otro, intercambiaron fuego entre sí. Dijo que los objetos se acercaron uno al otro lentamente al principio, y al mediar entre ellos una distancia de unos 12 metros, se detuvieron en el aire y dejaron escapar unos objetos más pequeños, como estrellas que salvaron el espacio entre ambos vehículos. Luego los dos objetos mayores partieron desplazándose a extraordinaria velocidad. Después del suceso, el cielo se nubló como con un humo espeso. Se notificó que muchos granjeros de la zona fueron también testigos del fenómeno. Lo que es fácil intuir, que JJ Benítez también adelanta como una posibilidad, es que pudiera tratarse del encuentro de dos naves, posiblemente de civilizaciones distintas, que habrían tenido hostilidades entre sí. Y también que si acaso esas como estrellitas que salían de ambas podrían ser lo que se conocieron en tiempo de las guerras mundiales como Foo Fighters, o entre ciertos contactados y también investigadores de la actualidad como caneplas, ¿no? Como una especie de drones que saldrían de las siempre supuestas naves de otros mundos. Sin embargo, en otras crónicas de la literatura feudal japonesa aparece un personaje, una figura misteriosa de nombre Utsuro Banjin, que traducido, según menciona el autor, significaría navío del espacio. Utsuro sería navío del espacio, mientras que Banjin sería mujer salvaje, es decir, la mujer salvaje que emerge de un navío del espacio. Una de las formas más, más descriptivas, creo yo, que se podría entender para épocas antiguas respecto a lo que sería un ser de apariencia femenina venido en una nave que viene quizá de otros mundos, ¿no es así? Y según Norihiro Saito, a quien nos refiere JJ Benítez, la presencia de este ser, de esta mujer salvaje venida en un navío del espacio, el Utsuro Banjin, está registrada por lo menos en dos relatos publicados en la era Edo, es decir, hace unos 1000 años más o menos allá en Japón. Estas crónicas lo que refieren es, por ejemplo, el hecho de un samurái llamado Tsunokami Ogasawara, que era como samurái un alto dignatario, una persona no dada a la fantasía, sino principalmente a registrar lo que vio. Así que lo que él menciona, lo que asegura, es que de pronto distinguió algo que parecía un tazón volador a lo lejos, frente a la playa denominada Harayadori en la provincia de Hitachi, al norte de Japón. Vio que este objeto amerizaba, es decir, se posaba sobre el mar, un tanto lejos de la orilla, pero a una distancia que era alcanzable por los pescadores locales. Así que les ordenó a ellos que zarparan en sus embarcaciones e intentaran recoger o remolcar el objeto. Y lo lograron. Pero cuando llevan el extraño aparato a tierra, a la playa, primero miden la longitud, que en la medición, actual serían unos 5,5 metros, 5 metros y medio. Describen que la parte superior de este objeto estaba como hecha de ventanas de cristal corredizo, los marcos eran un tanto resinosos y la parte inferior del objeto estaba reforzada como con tirantes de metal.
Pero cuando los pescadores decidieron mirar a través de esa cúpula como de cristal o vidrio transparente, se llevaron la sorpresa de la vida porque se encuentran con la figura de una mujer al interior de esa nave o navío del espacio. La ropa de esta mujer era bastante extraña. La describen como que estaba hecha con un material que nunca jamás habían visto antes de ese suceso. Era una especie de tela o algo así, de un color verde brillante, y tenía cosidas en el frente unas cuentas azules que tenían un brillo bastante extraño. Quizá tendrían incluso luminosidad propia, ¿no? El cabello de la mujer parecía poco natural, casi como artificial, quién sabe si una peluca o algo así, y era blanco. Sus rasgos faciales eran muy singulares, difícil de describir incluso por quienes la estaban observando. Pero la mujer no estaba muerta, no estaba desmayada, estaba muy presente en el momento, y de pronto se levanta y sale de la nave llevando consigo algo que se asemejaba a una caja negra y larga, un objeto rectangular de unos 60 centímetros de longitud y que emitía un peculiar sonido. Un sonido que los pescadores describieron como si fuera el tintineo de un cristal. La mujer empezó a hablarles, se refirió a ellos, pero nadie pudo entenderla. Empleaba un lenguaje que no era ni el japonés, ni algún dialecto o lengua que ellos conociesen. Al notar que no la estaban entendiendo, esta mujer empezó a hacer señas, empezó a apuntar hacia el interior de la nave, y pudieron observar los pescadores que estaba cubierta por lo que parecían letras o caracteres muy extraños, no correspondientes a ningún alfabeto ni de las islas japonesas de ese tiempo ni de las culturas de alrededor. ¿Y qué habrían visto los humildes pescadores al atisbar dentro del objeto del aparato? Que realmente se asustaron y salieron despavoridos, corriendo hacia la aldea para pedir ayuda a la autoridad local, diríamos al alcalde. Este, también alarmado por la repentina presencia y tan extraño personaje, decidió reunir a un gran contingente de soldados, o sea, casi una pequeña operación militar. Pero para cuando fueron a investigar el suceso, tanto la nave como la misteriosa mujer de blancos cabellos artificiales habían desaparecido sin dejar rastro. Aún así, no fue lo único, ya que Norihiro Saito también nos refiere que meses más tarde, ese mismo año, se registraron otros sucesos parecidos también en Japón, aunque a cientos de kilómetros del primer encuentro. Los testigos observaron una nave en la playa, igual junto al aparato una extraña mujer, a quien también identificaron como la Utsuro Banjin, como digo, en traducción, la mujer salvaje del navío del espacio. Igualmente, esta fémina portaba también una larga caja que en este caso no era un tintineo de cristal, sino era como que emitía un zumbido, quizá como el zumbido de las abejas, algo así. Era, digamos, el lenguaje del que disponían en ese tiempo para la descripción de realidades a las que no estaban acostumbrados. También intentó hablarle a la población del lugar, pero igualmente fueron incapaces de entender qué estaba diciendo, y quizá también optaron por observar mejor el aparato y qué habrán visto dentro. Quizá no pudieron describir, ni entender, ni asimilar la tecnología que ahí había, que nuevamente salieron todos huyendo. Cuando se refieren a cuáles serían los rasgos generales de estas Banjin, de estas Utsuro Banjin, los testigos lo que dejaron registrado en las crónicas de la época era que no se trataba, digamos, de mujeres que tuvieran una apariencia que pudiera resultar llamativa, si no fuese por la extraña lengua y porque se le encontraron en ese objeto tan singular, porque tenían rasgos orientales. Podría pasar perfectamente como un habitante de las islas japonesas. Después de esto, posiblemente, o al menos no hay registro de lo mismo, no hayan habido más encuentro con las Utsuro Banjin
en las islas japonesas. Quién sabe si sí, en otras partes del mundo, pero las integraron en distintas leyendas locales y obviamente con nombres derivados de la propia realidad local. Lo cierto es que también existieron en esos lejanos tiempos, 1000 años en el pasado, otros sucesos bastante singulares, pero en este caso no en Japón, sino en América del Norte, concretamente en lo que hoy llamamos Canadá, pero que en ese tiempo pues estaba poblado por distintas, como dicen justamente actualmente en ese país, de las primeras naciones, o como dicen en otros lugares, los pueblos originarios, es decir, los habitantes indígenas del lugar, que estaban divididos en distintos grupos étnicos, ¿no? Bueno, justamente quien refiere este suceso es Gordon Creighton, un investigador inglés de estas temáticas y de otras, bastante prolífico en sus exploraciones y también en su producción al respecto. En 1972 escribió una carta justamente a JJ Benítez para contarle sobre un hallazgo histórico. Bueno, lo que refiere el señor Creighton es que por esos momentos estaba visitando, investigando en la biblioteca de la Real Sociedad Geográfica de Londres. La temática en la que estaba ahondando era los relatos, las crónicas sobre los viajes de los vikingos, islandeses, noruegos y otros, y sus asentamientos en América del Norte. Para nuestra época actual está totalmente aceptado que antes de Colón, por lo menos los vikingos llegaron a la zona de Terranova. También hay quien habla de indicios de que quizá entraron por algunos otros lugares de la costa este norteamericana, pero lo concreto, y que tardó muchos años en ser aceptado, porque a la ortodoxia histórica y arqueológica le tomó bastantes quebraderos de cabeza aceptar que no fue Colón el primero que llegó, pues por lo menos se estima que sí, hay evidencia de asentamientos vikingos en Groenlandia, que ya es América, y en la América continental, en la zona del actual Canadá, y permítanme pronunciar mal el francés, L'Anse aux Meadows o algo así, ¿no? Que queda en Terranova. Bueno, Terranova evidentemente es una isla, pero igual está muy próxima al continente, por lo cual podemos considerar que es parte de la América continental, ¿no? Esos y algunos otros indicios hay, y también lo hemos tratado en anteriores programas, algunos por ahí puntos que podrían tomarse en cuenta, como posibles visitas de fenicios, de romanos, entre otros, de chinos también por supuesto, ¿no? Y incluso quizá de árabes, de godos, y también de habitantes del África subsahariana, donde ha habido también imperios que pudieron haber desarrollado algún tipo de exploración hacia el Atlántico. Así que quizá a América llegaron muchos. Pero centrémonos en estas crónicas vikingas. ¿Qué es lo que ocurre cuando Erik el Rojo y otros más llegan a América? Se dice que se topan con lo que denominaban como Skraelings, que han sido pues identificados con quizá ya sea inuits o ya sea indígenas algonquinos, que evidentemente no estaban dispuestos a tolerar que viniesen seres extraños, bastante rudos, barbados, o sea que les resultaban chocantes en su apariencia porque eran distintos a todo ser humano que hubieran visto antes, y que seguramente también tenían pues algunas maneras quizá poco amistosas, poco amigables, ¿no? Entonces, justamente alrededor del año 1000 después de Cristo ocurre lo siguiente. Esto está relatado en una de tantas sagas que a los vikingos les gustaba escribir y transmitir de generación en generación, con los logros, con sus héroes, y que se constituyen ahora en auténticos documentos históricos para conocer esas etapas de exploración atlántica tan pero tan interesantes. Pues bien, hay una saga que pues no es quizá el relato de viaje más conocido, que sería el de Erik el Rojo, ¿no? Sino la saga de Thorfinn Karlsefni, ¿no? Que menciona que cuando justamente los vikingos estaban navegando por la costa de Labrador, como digo en el actual Canadá, se tropezaron
con algo distinto, diferente, que no correspondía con los habituales Skrælings o indígenas del lugar. De pronto ven a una criatura que tenía brillo propio en medio de un claro, sin saber bien a qué atenerse, sin saber a qué se estaban enfrentando o por lo menos encontrando. Estos rudos hombres del mar optaron por dirigirse a ese ser y empezar a gritarle. Lo que fuera, era como que se movió, reaccionó a esos gritos, y en ese momento se percatan de que el ser no era pues quizá alguna persona con un traje que quizá reflejaba los rayos del sol o algo así, sino que se trataba de un ser que efectivamente brillaba por sí mismo y que tenía una sola pierna. Esto puede parecer extraño, puede parecer parte de una simple leyenda, algo simbólico. Lo cierto es que este ser empezó a acercarse a ellos. No sabemos si flotando, si saltando en un pie y no precisamente de alegría, y ellos pues se quedaron de piedra. Thorvald Eriksson estaba pues dirigiendo esta exploración, estaba al timón del barco. Y justamente quizá este ser percibió que ese era el jefe de la exploración y lanzó un objeto, lanzó un ataque, algo que parecía una flecha, pero no sabemos qué era. Este arma impactó directamente en los genitales del capitán Thorvald, quien se arrancó la flecha o ese objeto que lo había atacado y exclamó: «Hay algo que parece grasa en mis entrañas». Poco después murió, suponiendo que a consecuencia de las heridas o ese arma tenía algún tipo de elemento que fue el que le causó el deceso. Nunca se sabrá. Ya entre asustados y con ganas de vengar la muerte de su capitán de barco, los demás marineros vikingos optaron por desembarcar y empezar a correr tras el ser, quizá para cobrar venganza, quizá para darle un escarmiento por ese injustificado ataque. Pero finalmente este ser de un solo pie, como digo, no hay constancia de que se describa si se desplazaba flotando o saltando o de alguna otra manera que no nos imaginamos, pues es como que se fue a gran velocidad, empezó a huir el muy cobarde, para finalmente adentrarse en una laguna y desaparecer. Los hombres, totalmente asustados, sin saber qué habían presenciado, quizá identificando los que eran cristianos entre los vikingos con un demonio y los demás con alguna bestia mitológica del amplio bagaje de seres de leyenda que había pues en la tradición vikinga, pues estaban todos igual de asustados y decidieron poner rumbo hacia el norte en su barco. Llegaron a la conclusión de que habían llegado a una tierra de leyenda, a la que denominaron como la tierra de los hombres de una sola pierna, y que tras ese ataque tan terrible no querían perder más hombres bajo la furia de estos seres unípedos. Posiblemente pensaron que, como tantos otros relatos habían en la época, si te alejabas mucho hacia el mar, hacia las profundidades del Atlántico, te ibas a encontrar en algún momento con criaturas imposibles, muchas de ellas agresivas, dragones, seres sin cabeza, faunos, personajes que son la mezcla de varias especies animales, entre otros engendros que asustaban no solo en los cuentos de medianoche que se contaban en las familias, sino también en las historias que se contaban los marineros y que no sabemos si algunas eran reales o todas eran solo para divertir el momento y ponerle emoción, como digo, en las largas travesías que tenían que pasar, ¿no? Quizá habían pensado esto es real y dejaron constancia, como digo, de haber llegado a la supuesta tierra de los hombres de una sola pierna. Por supuesto, cuando esto es leído por geógrafos, por historiadores y otros especialistas de la actualidad, sobre todo en la Escandinavia actual, que es tan poco creyente, que es tan secular, tan dada a lo
racional, entre comillas, pues es inmediatamente clasificado como un relato mitológico que seguramente pues fue incluido en la crónica dentro de hechos verdaderamente históricos, pero que era un error de percepción, o quizá pues sencillamente era como para ponerle la sazón, el sabor, por la razón que fuera, pero de ninguna manera pues cómo van a existir seres de una pierna para las mentes racionalistas. Así que de la ficción para ellos supuestamente no puede pasar. Sin embargo, ni Gordon Creighton, ni JJ Benítez y tampoco otros investigadores ni conocedores de la temática ovni y también de la investigación no solo de los sucesos actuales, sino de la prehistoria del fenómeno, por así decirlo, ninguno de ellos estaría de acuerdo, y yo en mi modesto entender tampoco, con que esto tenga que ser sí o sí una cuestión mitológica. Démosle por lo menos la oportunidad de que tenga algún viso de realidad. Y si así fue, ¿por qué lo decimos? Pues porque, curiosamente, más al sur, al suroeste, varios cientos, quizá incluso miles de kilómetros de donde aconteció eso allá por el año 1000, nos encontramos con unas pinturas rupestres ya en territorio estadounidense, concretamente en el estado de Utah, que pues justamente aparecen incluso en folletos o en páginas turísticas de ese estado, que pues están ubicadas estas pinturas rupestres en cañones, en lugares que habían sido sacralizados por los pobladores indígenas del lugar, y cuando uno los ve realmente la escena es bastante creepy, porque son efectivamente seres de una sola pierna y cuyo rostro pareciera estar enfundado en una especie de casco o algo así. Muchos de estos seres tampoco tienen brazos y su antigüedad se estima como superior a los 1200 años. JJ Benítez, que estuvo por allí en el 2005, menciona que incluso le parecerían robots. Lo curioso es que los arqueólogos, frente a esto, los historiadores del arte, entre otros, dicen que seguramente se trataba de pinturas hechas por las poblaciones indígenas en estado de trance, cuando consumían alguna sustancia alucinógena o enteógena, y que en este estado alterado de conciencia pues veían la realidad distorsionada y creían ver estas cosas. Esa es una salida muy fácil. Es como cuando aquí en Perú y en otros lugares se encuentran pinturas así o más extrañas aún en los petroglifos y te dicen no, eso que aparece ahí es un tipo, un chamán seguramente, con una máscara ritual, ¿no? Por eso es que se ve tan extraño y bueno, si aparecen otros motivos raros en piedra o en algún otro material, bueno, esas eran las visiones que tenía cuando estaba bajo el consumo de alguna sustancia. Esto a mí me parece una total falta de respeto a las culturas originarias y también a la propia inteligencia humana. Pero no queda ahí, porque los misteriosos seres pintados en los cañones del estado de Utah tenían otros elementos. Tenían, como digo, cascos y les habían dibujado como antenas. En algunos casos incluso lo que parecían como las típicas mochilas de los astronautas y otras cosas. Y con un tamaño, las representaciones, que no sabemos si hacía referencia al tamaño real de estos seres cuando fueron observados, o era una forma de dejar constancia de que los entendían como superiores, como intimidantes, como que realmente era algo a lo que divinizar. De esto también JJ Benítez complementa diciendo que en tiempo ya del siglo XX, en los años 1949, 1977, hubo otros testimonios de seres humanos, de personas como tú oyente o como yo, que en distintas partes del mundo también afirmaron que dentro de la amplia gama de supuestos seres de otros mundos tuvieron encuentros con seres que parecían también tener una sola pierna. Y ellos ni conocían las pinturas rupestres de los cañones de Utah, ni tampoco el relato de estos vikingos del año 1000. Pero resulta que justamente uno de esos casos, el de 1949, ocurrió aquí en Perú. También está relatado en el libro, aunque extrayéndolo de otra fuente también lo he comentado en el programa con anterioridad, pero vamos a repasarlo. Es el caso del lomo de ballena.
que, como dije en esa anterior ocasión mucho tiempo atrás, yo creo que hace referencia por lo que menciona que está a 6 millas de la ciudad de Lima de ese entonces, del año 1949, puede estar en realidad refiriéndose con toda probabilidad al lomo de Corvina en el actual distrito de Villa El Salvador, y que en ese momento era pues una zona totalmente desolada, no tenía aún población, por lo cual era un sitio que estaba atravesado por la carretera panamericana, pero en silencio, digamos, desprovisto de observadores, de muchos testigos, por si ahí aparecía algo extraño o no tan extraño, ¿no? Se dice que en algún momento del mes de marzo de 1949, no sabemos la fecha exacta, pero sí que serían 4 o 5 de la madrugada, nuestro testigo anónimo, que era un empleado de una compañía petrolera, conducía su vehículo rumbo a Lima por la Panamericana Sur. A la izquierda tenía el océano y a la derecha el desierto y sus dunas. Esto coincide, como digo, con la zona del lomo de Corvina, ¿no? De repente, sobre las mencionadas dunas, el testigo observa que hay un objeto con forma de disco metálico, brillante, bastante brillante, y que no estaba posado sino flotando a una distancia no muy grande del suelo. Así que él detiene el auto y, presa, no sabemos si de una gran curiosidad o de algún tipo de influjo que venía desde los ocupantes de ese objeto, que lo estaban de alguna manera llamando telepáticamente, por decirlo de alguna manera, es que se encamina hacia el aparato y se da cuenta que era totalmente silencioso y no tenía ni ventanas, ni motores aparentes, ni puertas. Era un objeto plenamente sólido y liso, y de la nada aparecen fuera de él 3 seres, 3 criaturas. El testigo las compara con la imagen típica de una momia, ¿no? Así como cuando vemos las momias de las antiguas películas, ¿no? Estas de terror, estas paranormales que involucran a momias que vuelven a la vida por una maldición egipcia, ya algo así más o menos. Dice que eran seres muy altos, o al menos muy altos pues para el promedio del peruano y de buena parte de los latinoamericanos actuales, ya que superaban los 2 metros. El perfil que mostraban era bastante normal, en el sentido que parecía totalmente humano, ya que tenían cabezas de un tamaño normal, brazos, un torso bien proporcionado, pero el detalle estaba en donde se habría esperado que se encuentren las piernas, ya que ahí es cuando el testigo se da cuenta de que hay algo que no va. No sabía si se trataban de 2 piernas o de una sola pierna, pero la mayor impresión que le daba era que se trataba de 2 piernas, pero que estuvieran unidas, como cuando te tocan esos plátanos conocidos como plátanos gemelos, que salen 2 dentro de una misma cáscara, ¿no? Y te toca un ofertón porque son 2 por 1 al mismo precio, algo así, y terminaban en un solo pie. No observó mayormente las características o si había presencia de orejas, de los ojos, de la nariz, y eso sí, en el centro de la cara, donde podrían haber estado los ojos, observó que había como una especie de burbuja, algo transparente como gelatinoso, y que tenía cierto movimiento. Parecía como si estos seres no llevaran ropa, sino cubiertos con lo que sería piel, pero que a la vez parecía como una toalla. O sea, era sumamente extraño, y sus cuerpos eran duros y viscosos. ¿Cómo lo supo? Porque se atrevió incluso a tocarlos. Era bastante atrevido nuestro testigo, y de suerte que no lo atacaron los seres, que por cierto se dirigieron al testigo en idioma inglés, pero la voz parecía como si estuviera formada por un programa informático, ¿no? De estos de voz sintética, una voz mecánica, antinatural y sin ningún tipo de acento. No procedía de donde hubiera estado la boca ni de la cabeza, sino como si fuera emitida por alguna otra parte del cuerpo. Lo curioso es que dentro de lo que dijeron, los seres manifestaban estar como que confundidos, ya que le preguntaron al testigo si ese sitio era América del Norte. Bueno, el testigo les dijo que no, que eso era América del Sur, y de pronto los seres, como si fuese presionar una tecla de cambio de lenguaje, pasaron de pronto a hablar en español. Y era lo mismo, un español que parecía producido por un programa sintético de audio, totalmente antinatural,
quizá con algunos toques metálicos inclusive, y por lo cual me imagino que al testigo le dio la impresión, y también a quienes estén escuchando y a mí, que podría tratarse más de un robot que de otra cosa. Los testigos, pero mejor dicho, los seres de otro mundo le dijeron al testigo, suponiendo que fueran seres de otro mundo, por supuesto, algo que es muy de película, ¿no? Algo que es lo que sale en esas, digamos, esos films, sobre todo de serie B, ¿no? Donde lo que preguntan los extraterrestres cuando van a invadir o se presentan ya ante la humanidad es: llévenme ante su jefe, ante su líder. Pero algo así menciona el testigo que ocurrió. Le dijeron que los lleve ante su jefe. Él intuyó que se referían al presidente del país, al presidente de la República del Perú en ese 1949, y les dijo que sería difícil llevarlos ante él. Ellos le comentaron que venían de un planeta que estaba en la órbita de una estrella y que sabían mucho sobre los humanos, lo sabían todo, que habían observado a la raza humana desde hacía quizá siglos, y que estaban preocupados con la carrera de armas atómicas, ¿no? Algo que tantos contactados afirman que se les ha dicho en décadas anteriores, con un discurso un tanto apocalíptico, ¿no? Le contaron algunos otros detalles. Supuestamente su especie estaba muy adelantada respecto al ser humano de la Tierra, al punto que eran inmortales y se reproducían ya no por unión sexual, sino a través de una división como si se tratara de simples células. También le decían que no se alimentaban pues a través de una boca, con alimentos sólidos, sino que transmitían algún tipo de alimento líquido por simple contacto hombro con hombro entre un personaje y otro. Algo que nos resulta demasiado raro, por no decir creepy y hasta asqueroso, pero es lo que el testigo había referido a quienes lo entrevistaron. También lo invitaron a que ingrese en la nave, lo cual él aceptó, y menciona que las paredes eran como transparentes y adentro no había nada espectacular, ni controles, ni asientos, ni sistemas. Pero qué cosa tan extraña. Son de esos casos en los que uno ya no sabe qué más agregar, la verdad. Pero cosas misteriosas definitivamente sí pasan al sur de Lima. Quizá ya no tanto como antes, porque a veces es como que los misterios se alejan más y más de las áreas urbanas, al menos cuando tienen presencia tan impactante como en este caso del año 49, muy posiblemente en Lomo de Corvina, en la actual Villa El Salvador. Ahora nos vamos al otro suceso que les mencioné, que también está en el libro Mis Primos de JJ Benítez, del año 1977. Esto ocurrió a 45 kilómetros de Río de Janeiro, en Brasil, en el año de 1977, como ya dije, en octubre. Fecha indeterminada. El testigo tenía por nombre Antonio de la Rubia y de pronto se levanta a eso de las 2 de la madrugada para acudir a su trabajo, ya que era conductor de bus. Sale de su domicilio a las 2:20 aproximadamente y pasó una cosa bien rara, porque nota que su reloj se había detenido. Igual, siguió caminando cerca de su casa, tenía igual que ir a trabajar, y en medio de un campo ve un objeto posado en el suelo. Bastante grande el objeto, porque tendría unos 70 metros de diámetro, color gris y con una forma de sombrero, tan típica en los supuestos platillos volantes. El testigo comprendió de qué se trataba, porque evidentemente en el 77 ya había muchas series de ovnis y se hablaba bastante del tema extraterrestre. Dijo: yo acá no me quedo, no tengo intenciones más que de ir a hacer mi trabajo en el bus, no quiero que me lleven a hacer un paseo sin retorno por Ganímedes o por Marte. Así que se dio media vuelta e intentó huir corriendo, pero no llegó muy lejos porque los seres le habían ya observado y querían que les preste atención al menos por un ratito. Todos necesitamos atención, incluso los seres de otros mundos. Así que de pronto sale una luz muy potente, un auténtico rayo láser del objeto que iluminó la zona como si fuera de día y dejaron paralizado al personaje, al señor Antonio de la Rubia. Y esto justamente también es algo que lo escuchamos en muchos otros casos, ¿no? Cuando dicen que los supuestos seres de otros mundos tienen alguna capacidad, no sabemos si tecnológica, psíquica, de otro tipo, para poder dejar inmóvil al sujeto al que quieren estudiar, comunicar algo o lo que sea,
¿no? Paralizado, don Antonio vio 3 seres cerca de él. Él los describe como robots más que como seres orgánicos, seres vivos. Dice que medían algo de 1,40 m de estatura, tenían antenas en la cabeza, sus cabezas eran más como con una forma ovoidal, no tenían mayores rasgos en ella. Eran los extraterrestres sin rostro, una vez más, el ataque de los hombres sin rostro. Los cuerpos eran como robustos, con hombros espaciados, troncos anchos, y los brazos más parecían como unos apéndices, como si fueran trompas, que otra cosa con manos. Al final terminaban en lo que parecía un único dedo o en todo caso una punta. Pero lo que más le asombró es que los cuerpos terminaban en lo que parecía una sola, en una única pierna. Lo que sería su apoyo, su pierna, terminaba rematada en una como especie de plataforma circular, ni siquiera en un pie. Casi como si fuera esos apoyos giratorios de estas sillas de barbería, por decirlo así, ¿no? Ya Antonio entonces pues siguió observando porque no podía moverse y dijo que los cuerpos parecían de aluminio. Nuevamente trató de huir, pero se dio cuenta que seguía inmovilizado y cuando pudo moverse un poco sintió que estaba aprisionado en lo que parecía un entorno controlado, una especie de burbuja invisible. Las criaturas empezaron a flotar a su alrededor y una de ellas, para su desgracia, sostenía algo que parecía como una jeringa. Apuntó con este objeto hacia Antonio y éste perdió el conocimiento. Cuando despertó de su desmayo, observó que estaba al interior del objeto. No recuerda cómo entró, vio otras entidades que igual tenían como un solo pie, una sola pierna, y afirma que fue sometido a diferentes análisis supuestamente de exploración médica. Nos hemos encontrado, amigos, dentro de todo el catálogo, de todo el bestiario de seres extraños, imposibles y muchas veces con malas pulgas, es decir, atacantes del fenómeno ovni, con los seres de un solo pie. ¿Qué nos faltaba? Hay gente que afirma que ha observado, como digo, seres bajitos y de malas intenciones, de gran cabeza, los típicos grises. Otros afirman haber visto personajes altos, casi angelicales, blancos y que dan mensajes bonitos. Otros afirman que incluso Pie Grande y otros seres de la criptozoología son en realidad seres de otros mundos o por lo menos están relacionados con ellos. Hay quien afirma haber visto criaturas monstruosas como gárgolas o chupacabras y también los ligan al fenómeno ovni. Pero ya, por si fuera poco, nos encontramos también con casos bien documentados como estos que ha recogido el gran investigador JJ Benítez, de personas que afirman que han visto seres. En 2 de los casos, el de los vikingos y este último, el comportamiento agresivo en mayor o menor medida, y en el caso del Lomo de Corvina, pues que estos seres por lo menos tenían un comportamiento bien extraño. Y lo que todos estos seres compartían en común era que tenían una sola pierna y un solo pie. Nos preguntamos desde un punto de vista racional por qué en un mundo lejano evolucionaría un ser que qué tipo de ambiente tendría que tener para que resulte una ventaja evolutiva el tener una sola pierna. Bueno, me imagino que también depende de qué deriven, ¿no? De qué criaturas hayan evolucionado. Por ejemplo, aquí en la Tierra hay seres perfectamente conocidos que perdieron las patas. Y uno puede decir, ¿pero por qué? Por ejemplo, las serpientes son muy exitosas en su expansión por el mundo. Hay muchas especies, algunas depredadoras temibles, incluso para los seres humanos, y han evolucionado de seres parecidos a los lagartos con 4 patas, ¿no? Asimismo, las criaturas del mar, los mamíferos del mar, por ejemplo, como los delfines, las ballenas, los cachalotes, los cetáceos, en definitiva, también han perdido las patas y son los reyes de los océanos, bueno, y en el caso de algunas especies de los delfines, incluso de los ríos. Y pareciera que si la evolución continúa, los pinnípedos también están rumbo a perder completamente sus
sus extremidades, ¿no? Entonces, en otro mundo podría haber ocurrido, bajo circunstancias que ni nos imaginamos, este tipo de evoluciones, aunque por lo menos en alguno de los casos, como digo, uno de los testigos, en el caso brasileño, dice que le parecían más robots, ¿no? ¿Qué casos tan curiosos, amigos, son los que nos llegan de una u otra manera a Misterios al Anochecer? Y estoy seguro que si esto nos parece fuera de lo común, ¿qué será lo que muchos testigos no quieren contar por temor al prejuicio, por miedo a la respuesta negativa o a la risita burlona de parte de personas que no pueden abrir un poco su mente y ver más allá, tentar incluso, aunque sea la posibilidad leve de que existan otras realidades que de cuando en cuando se entrecruzan con la nuestra? Los testimonios y por ende quienes los llevan, los testigos, vuelvo a repetirlo, merecen respeto, sea que creamos al 100% o no, sea que nuestra intuición y nuestras preguntas y las respuestas a las mismas nos digan que detectamos que hay mayor o menor credibilidad en sus palabras, o ya sea que quizá lo que estamos escuchando es una interpretación más que una descripción así de manera lo más objetiva posible de algo que ha visto. Al final no es tanto que ha visto, nuestra chamba viene en intentar interpretar eso que vio. ¿El mensaje que le dieron era real o era parte de un experimento? Como por ejemplo en el caso del lomo de Corvina. Quizá, y el propio JJ Benítez lo refiere en este libro, fue una puesta en escena, fue como un teatro venido de otro mundo, aquello de hacer como que estaban estos seres confundidos, vienen de una lejana estrella, pero no saben si están en América del Norte o del Sur. ¿Y por qué el testigo no tuvo miedo ante una circunstancia en la que muchos otros, incluyo yo, hubiéramos salido corriendo? Posiblemente porque, como también se menciona, estos seres, si son reales, tendrían la capacidad de manipular un poco, por lo menos, la mente del testigo para hacer que se quede con ellos y poder indagar un poco más en sus reacciones. Como digo, en un entorno controlado, como si, por uno u otro motivo, de cuando en cuando, tomasen la realidad como su propio y exclusivo laboratorio y los seleccionados, los testigos, serían sus conejillos de indias. Así, amigos, les recomiendo, como dije, este libro, Mis primos, de JJ Benítez, y en general los casos que hemos tratado el programa de hoy. Yo creo que más allá de que nos puedan parecer sorprendentes, algunos incluso un poco que dan miedito, ¿no? Por sobre todo lo principal es quedarnos con la enseñanza de que es muy probable que no estemos solos, no digo ya en el universo, sino incluso en nuestro mundo. Aceptadas por la ciencia están cosas que antes se tomaban por inciertas, las rocas que caen del cielo, los meteoritos, la mayoría de los cuales no llegan a caer del todo porque se convierten en las hermosas estrellas fugaces a las que algunos piden deseos. La existencia de otros planetas habitables, ¿no? La existencia quizá de formas de vida en la propia Tierra que vamos conociendo en entornos que ni nos imaginamos, como los famosos extremófilos, ¿no? Hay tanto de nuestro mundo y de otros que desconocemos prácticamente todo, así que estos casos también merecen por lo menos un respeto y tomarlos en cuenta de la manera, digamos, en su justa medida, ¿no? Bueno, amigos, yo soy Fernando Chapi Martínez, esto es Misterios al Anochecer a través de distintas emisoras FM y también en edenex.es, la radio del misterio. Asimismo en Misterio Infinito Perú en YouTube. Un fuerte abrazo, si aún no están suscritos, suscríbanse a Misterio Infinito Perú en YouTube y conmigo será hasta el siguiente programa. Si es en Radio Arequipa Internacional, de lunes a viernes ahí estamos. Y si es en las otras emisoras, dentro de 7 días nos volvemos a escuchar. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Si ven algo extraño, ya saben, escríbanlo, tomen nota, respeten los casos de otras personas y también pueden comunicarse conmigo a través del mensaje de mis cuentas de Instagram, @misterioinfinitoperú, @misterioinfinitoperú y @pedrofernando en la radio, @pedrofernando en la radio. Los espero en una siguiente edición de Misterios al Anochecer. Un gran abrazo.
Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.